Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Y si no, pues prepárense porque hoy les traigo un vídeo que seguro les va a levantar el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo del chisme turco, sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y shippeadas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca sus carreras, sus proyectos y por supuesto su relación, o mejor dicho, su ex-relación. Y es que como saben su historia de amor, que nació en los sets de grabación de la exitosísima serie, Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, la magia que transmitían traspasaba la pantalla y lógicamente, todos queríamos que ese amor de ficción se convirtiera en una realidad. Y así fue para alegría de todos nosotros. Pero como en muchas historias de amor, la felicidad no duró para siempre. Hace ya un tiempo que anunciaron su separación y, desde entonces, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas no han cesado. Que si hubo infidelidad, que si la diferencia de agendas, que si sus personalidades no congeniaban. En fin, un sinfín de posibles causas que hasta el día de hoy, siguen siendo un misterio para la mayoría. Pero hoy, amigos míos, vamos a enfocarnos en una noticia que ha estado circulando en los últimos días y que ha generado una gran polémica entre los fans de esta expareja. Y es que según varios medios turcos, Kerem Bürsin habría explotado, o mejor dicho, se habría expresado de una manera bastante contundente sobre Hande Erçel. Sé que están tan sorprendidos como yo, así que vamos a analizar juntos esta situación y a descubrir qué fue lo que realmente dijo Kerem. Antes de continuar, quiero recordarles que este vídeo está basado en información que he recopilado de diversas fuentes, principalmente de medios turcos y de redes sociales. Por lo tanto, les pido que tomen esta información con cautela y que recuerden que al final, son solo rumores y especulaciones. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, es un hervidero de información, desinformación y estrategias de marketing. Distinguir la verdad del ruido es un arte y hoy, intentaremos practicarlo. Ahora sí, vamos al grano. Según lo que se ha reportado, Kerem Bürsin habría participado en una entrevista o en un encuentro con la prensa donde le preguntaron directamente sobre Hande Erçel. Y al parecer, su respuesta no fue precisamente diplomática. Algunos medios aseguran que Kerem se mostró visiblemente molesto al escuchar el nombre de Hande y que respondió con frases como, «Ya basta de hablar de ella, no quiero que me relacionen más con ese tema» o incluso, según las versiones más extremas, «Ella es parte de mi pasado y prefiero no recordarlo». Obviamente estas declaraciones, si son ciertas, son bastante fuertes y demuestran que la relación entre Kerem y Hande no terminó en los mejores términos. Pero como les dije antes, hay que ser cautelosos con esta información. Es importante recordar que los medios muchas veces tienden a exagerar las cosas, a sacar declaraciones de contexto o incluso a inventar noticias con tal de generar controversia y aumentar el número de lectores o de espectadores. Pensemos en la cantidad de clickbait que vemos a diario, diseñado para atraernos con titulares sensacionalistas que a menudo no reflejan la realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, en primer lugar, es evidente que la separación de Kerem y Hande sigue generando interés y curiosidad en el público. En segundo lugar, es posible que Kerem esté cansado de que le pregunten constantemente por su exrelación y que prefiera enfocarse en sus proyectos profesionales. Y en tercer lugar, aunque las declaraciones que se le atribuyen a Kerem sean ciertas, no podemos juzgarlo sin conocer el contexto completo de la situación. Quizás en el momento de la entrevista, Kerem estaba pasando por un mal día, o quizás la pregunta sobre Hande fue la gota que derramó el vaso después de meses de acoso por parte de la prensa. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que como seres humanos, todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones y a poner límites a lo que estamos dispuestos a tolerar. Imaginemos por un momento estar en su lugar, siendo perseguidos constantemente por paparazzis y acosados con preguntas intrusivas sobre una relación que ya terminó. La presión constante puede ser abrumadora. ¿Pero qué opina Hande Erçel de todo esto? Pues bien, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Hande ha optado por mantenerse al margen de la polémica y por enfocarse en sus propios proyectos. De hecho, en los últimos meses, la hemos visto protagonizando importantes campañas publicitarias, participando en eventos de moda y preparándose para nuevos desafíos actorales.
Su silencio, en este caso, habla más que 1000 palabras. Demuestra una madurez y un enfoque en su carrera que son admirables. Y sinceramente creo que esa es la mejor actitud que puede tomar. Ignorar los rumores, no entrar en provocaciones y seguir adelante con su vida. Al final, el tiempo pone todo en su lugar y la verdad siempre sale a la luz. La sabiduría popular nos dice que el que calla, otorga, pero en este caso, el silencio de Ande parece ser una estrategia para evitar alimentar aún más el fuego de la polémica. Ahora bien, volviendo al tema de Kerem, es importante destacar que el actor también ha estado muy activo en su carrera profesional. Lo hemos visto protagonizando nuevas series, participando en películas y trabajando en proyectos internacionales. Kerem es un actor talentoso y carismático que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión turca. Por lo tanto, creo que es injusto que se le siga relacionando únicamente con su exrelación. Kerem es mucho más que el exnovio de Hande Erçel. Es un actor con una trayectoria sólida y con un futuro prometedor. Reducir su identidad a una simple relación amorosa es minimizar su talento y su esfuerzo. Y hablando de futuro, ¿qué le depara el destino a Kerem y a Hande? ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿O seguirán sus caminos por separado? Pues bien, amigos míos, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, admirando su talento y respetando sus decisiones. El futuro es incierto y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son a menudo fugaces y efímeras, es imposible predecir qué pasará. Al final, tanto Kerem como Hande son personas que merecen ser felices y que tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que les plazca. Y nosotros como fans debemos recordar que su vida personal es asunto suyo y que no tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en sus decisiones. La idolatría y la obsesión por la vida privada de las celebridades pueden llegar a ser perjudiciales, tanto para ellos como para nosotros. Así que, en resumen, la supuesta explosión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel es una noticia que ha generado mucha polémica, pero que debemos tomar con cautela. Es posible que las declaraciones que se le atribuyen a Kerem sean ciertas, pero también es posible que hayan sido exageradas o sacadas de contexto. Lo importante es recordar que tanto Kerem como Hande son personas que merecen ser respetadas y que tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que les plazca. No olvidemos que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales, con sentimientos y emociones como los nuestros. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta explosión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Pero antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en el contexto de esta situación. Es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande fue, desde el principio, un fenómeno mediático. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, generando una ola de entusiasmo entre sus fans, quienes los veían como la pareja perfecta. La presión de las redes sociales y la atención constante de los medios pudieron haber contribuido a la tensión que finalmente llevó a su separación. Es difícil mantener una relación saludable cuando cada paso que das es analizado y juzgado por millones de personas. Además, es fundamental tener en cuenta que ambos actores tienen carreras muy demandantes. Sus agendas apretadas y sus compromisos profesionales pudieron haber dificultado la tarea de mantener una relación a largo plazo. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación, incluso cuando hay amor y buena voluntad. Otro aspecto que vale la pena considerar es la diferencia de personalidades. Aunque ambos son talentosos y carismáticos, es posible que tengan visiones diferentes sobre la vida y sobre el futuro. Las diferencias irreconciliables son comunes en las relaciones, y no siempre significan que haya habido una falta de amor o de compromiso. A veces simplemente las personas no están destinadas a estar juntas a largo plazo. En cuanto a la supuesta explosión de Kerem, es importante recordar que todos tenemos momentos de frustración y de enojo. Es posible que el actor simplemente haya llegado a un punto de saturación y que haya reaccionado de manera impulsiva ante una pregunta que le resultó irritante. No podemos juzgarlo por un solo momento sin conocer el contexto completo de la situación. Todos cometemos errores y es importante ser comprensivos y tolerantes. Por otro lado, el silencio de Hande también puede ser interpretado de diferentes maneras.
Es posible que la actriz simplemente no quiera alimentar la polémica y que prefiera enfocarse en su trabajo. También es posible que esté dolida por la situación y que no quiera hacer declaraciones públicas que puedan ser malinterpretadas. Sea cual sea la razón, su silencio merece ser respetado. En definitiva, la relación entre Kerem y Hande es un asunto privado que solo concierne a ellos dos. Como fans podemos admirar su talento y apoyar sus carreras, pero no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas personales. Debemos respetar su privacidad y permitirles seguir adelante con sus vidas de la manera que les plazca. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente explotó contra Hande? ¿O creen que los medios están exagerando la situación? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan al respecto. Me encanta leer sus comentarios y saber sus diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.